que en esta mañana quisiera orar y bendecir este tiempo hermoso que vamos a compartir. Padre, queremos agradecerte este día nuevo que tú nos regalas. Gracias a Dios por tu fidelidad, tu amor, tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias a Dios porque siempre estás ahí acompañándonos, dándonos fuerzas para seguir adelante. Gracias por tu obra en la cruz a nuestro favor. Gracias, Señor, porque podemos levantarnos en el poder de tu resurrección. Bendice nuestras vidas, la familia, esta reunión del primer culto como el segundo. Bendice a los que nos están viendo por Facebook. Bendecimos sus vidas, papá. Tú eres el Dios que traspasa todo y llega a los corazones de cada vida. Por eso, Dios, declaramos poder del cielo, presencia de Dios, bendición tuya, Dios, sobre cada vida. Queremos alabarte y adorarte como solo tú te mereces, Dios. Por eso oramos para que lo hagamos en espíritu y en verdad, como tú nos enseñaste. En el nombre de Jesús, te alabamos, te damos gracias, Dios. A ti sea la gloria en tu casa. Amén. Amén y amén. Adelante, Kevin. Bueno, buenos días, hermanos. Qué bueno es poder estar juntos en esta mañana, juntos para poder adorar a nuestro Señor y también para aprender más de Él. Os invito a que podáis poner de pie. Y que podamos entrar, como dice su palabra, a su presencia con acción de gracias y con alabanzas. Que podamos en esta mañana disponer nuestro corazón para alabarle a Él, para darle la gloria por lo que Él es, para alabarlo por lo que Él es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Yeah.
Pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y si tu amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Así se llama. Sí, Señor, queremos ser un pueblo, Padre, que pueda ser sal y luz, Señor, a otras personas, Señor, que no te conocen, Padre. Que podamos anunciar al mundo, Señor, tu amor. Que podamos ser testimonio, que podamos ser portadores de tu gloria, Señor, así donde estemos, Señor. Padre, no nos permita, Señor, que esto sea, Señor, una cosa centrípeta, Señor, que nos quedemos concentrados en nosotros mismos, Señor, y en que somos una iglesia feliz y alegre, sino que podamos salir ahí, Señor, y ser de influencia, Señor, que podamos ser de testimonio a ti, Señor, que puedan ver en nosotros la diferencia, Señor, y que puedan verte a ti reflejado en nosotros, Señor, que puedan ver, Señor, que hay algo diferente en nosotros, Señor, y que quieran creer, Señor, en ti, que es lo que nos hace diferente. Amén. En tu nombre, Jesús. Amén.
se separe de nuestras vidas, se dirija a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti, y cámbialos, Señor, por tu amor. Y toma nuestros corazones solo para ti, y cámbialos, Señor, por tu amor. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti, y cámbialos, Señor, por tu amor. Y toma nuestros corazones solo para ti, y cámbialos, Señor, por tu amor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pone en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pone en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser.
Señor, te adoramos en esta mañana, te damos gracias. Tú eres nuestro motivo de adoración. Tú hiciste todo por nuestras vidas, Señor, tu sacrificio, tu amor, tu perdón, tu salvación. Te adoramos por esto, Señor, y como iglesia decimos amén. Decimos amén. Sí, Señor, tú eres maravilloso, digno de recibir la alabanza de tus hijos. Señor, gracias porque siempre estás haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas, en la familia, en la iglesia. Por eso hoy, Señor, rendimos adoración. La gloria sea siempre, Señor, aquí en este lugar, en tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados, un segundito. Nos preparamos para adorar al Señor con las ofrendas y los diezmos que hemos traído al Señor. Saben que ayer fuimos a ver un local hermoso, de paso les comento. Nos enamoramos, pero es para alquilar. Y bueno, vamos a hablar después. Los que fuimos éramos como 7 u 8 que fuimos ahí. Un lindo lugar. Dios permita, ya tenemos casa, evaluar nuestra propuesta. Y bueno, oramos por esto. Tal vez sea el traspaso antes de ir al otro lugar. Bueno, que Dios nos va a dar. Amén. A mi favor. Vamos bien, vamos entusiasmados. Bien, pero la verdad que nos enamoró el lugar. Tenemos ahí unas fotos para compartir, pero lo haremos la semana que viene, tal vez en base a las respuestas que nos den. Bienvenido, hermanos queridos. Qué lindo es encontrarnos, ¿sí? Y nos preparamos. La modalidad ahora, si usted no tiene sobre, nos sugiere que están atrás, que ahora no veo ninguno, pero están ahí. Ahí está. Levante la mano y ellos le van a acercar, ¿sí? Así usted no se puede a su lugar y dice, yo me falta sobre. Así que así todos podemos adorar. ¿Kevin, tú precisas sobre? Allí, aquí, por favor, cualquier que venga a arrimarle acá al adorador que... Gracias, mi querido, muy amable, ¿sí? Acá, otro más aquí, por... revisamos más sobre todavía. Faltan sobre. Muy bien, mejor que sobre, no que falte. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. La Biblia dice que hemos sido bendecidos, por eso podemos bendecir, ¿sí o no? ¿Hay bendición en tu casa? Decime la verdad, ¿sí o no? Entonces uno es agradecido nada más. No hay que explicarlo mucho esto porque es entendible. Dios ha sido bueno y su bondad está a nuestro favor. Así que le voy a pedir, ayer o esta semana tuve una reunión de todo, con comisión de finanzas, con niños, con de todo. Fuimos a ver el templo, futuro templo Shalom. Quiero pedirle a Luis y a Julia, por favor, si nos ayudan con las ofrendas. Oramos al Señor antes. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Oramos, Luis, por favor. Padre Santo, venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tú pones tanto el querer como el hacer en tu buena voluntad, Señor, en nuestro corazón. Queremos bendecirte con nuestras ofrendas, Señor, y con nuestros días, dándote las gracias, Señor, por lo que tú provees a nosotros. Tú eres nuestro proveedor. Así que bendecimos, Señor, cada una de estas ofrendas para que tú las multipliques conforme a tu voluntad y bendigas cada uno de los hogares de las familias de esta iglesia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, alabándote por siempre, Señor, y para siempre hasta tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoramos al Señor, ¿sí? Peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá
bendiciones de tu corazón, las bendiciones de tu corazón. Amén. Tomen asiento, queridos. Tremendo. Impresionante. Saben que hay cosas lindas en la familia de Dios y también cosas por las cuales seguir orando, ¿sí? Hay varios hermanos que entrando del COVID están saliendo, pero hay otros como Jenny que todavía le está ahí peleando la buena batalla. Estamos orando los miércoles en cada reunión, y por los hermanos que por otras causas no están aquí con nosotros. Una vez más, Carlos ha perdido a la semana pasada perdió a su papá y ahora perdió a su mamá. Terrible golpe familiar, ¿sí? Así que cubrimos su vida. Por eso el bajista hoy no está. Estuvo el viernes allá, estuvo ayer con nosotros en el búsqueda del salón, y a la tarde, un rato después, partió con el Señor su mamá. Así que envolvámoslo con amor a Carlos, a la familia. Mándele un mensajito de aliento. Si tenés, si no tenés el teléfono, buscalo, pero después van a recibir palabras de aliento. Amén. Por favor. Es importante, vamos a orar por ellos ahora. Y también, acaba de comentar nuestra hermana, recordame tu nombre, Lili, que ha fallecido también su suegro, el papá de su esposo, que es pastor allí en Perú. Así que ella va a estar 2 semanas más con nosotros también. Te vamos a extrañar, hermano. Dios te bendiga también a tu regreso y también bendiga a tu familia en estos momentos de dolor también, ¿sí? ¿Les parece si oramos por estos motivos? Ahí también, mañana operan a Ufi, así que Ufi, oramos por ti también. Dios esté allí, no es muy fuerte, pero siempre una intervención, así que oramos para que Dios allí esté obrando. Amén. Amén, iglesia, oramos por esto. Muy bien, muy bien. ¿Y a quién le puedo pedir? Costa, ven tú que sos uno de los ancianos también de la iglesia, que nos esté bendiciendo y nos unimos en esta oración, abrazando a la familia. La Biblia dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Así que para eso estamos, para abrazarnos en amor y en oración. Así que oramos, por favor. Padre, una vez más te damos las gracias por tu gran amor y tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Gracias porque tú estás todos los días, dice tu palabra, hasta el fin del mundo, Señor. Y aunque a veces por las preocupaciones, los problemas, te sintamos lejos, pero tú estás muy cerca de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces lo más profundo de nuestro ser, conoces nuestra ansiedad, conoces nuestros problemas, Señor. Y te pedimos que en esta hora que tú acompañes a los familiares de estos seres queridos que han partido, Señor. Padre, traeremos una gran esperanza de que cuando partamos de aquí vamos a estar en tu presencia, Señor. Y eso nos da ánimo, nos da gozo y alegría al mismo tiempo, Señor. Estate con sus familias en estos días de tanto dolor, Señor. También te presentamos todos los hermanos que están enfermos, Señor. En el caso de Jane, Señor, te pedimos por ella que tú la sigas bendiciendo, la sigas ayudando, que tú sanes esos pulmones, Señor. Y aquellos restos de hermanos que estén pasando por pruebas y tribulaciones, también los ponemos en tus manos, que se agarren a ti, porque tú eres nuestra roca viva y nuestra roca fuerte, Señor. También te presentamos la operación de Ufi de mañana, Señor, que tú bendigas su vida, que la des en ese momento mucha paz y mucha tranquilidad, y que las manos de los médicos van a ser dirigidas por ti, Señor. En ti confiamos y en ti esperamos de que todo va a salir bien. En el nombre de Cristo te lo presentamos. Amén. Amén. Gracias, Costa, querido. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos rápido, ¿eh? Tengo casi 45 minutos para predicar, ¿eh? Saben que los anuncios vienen después, ¿sí? Pero, ¿de qué hablan? A mí me gusta preguntar a ver si la gente me escucha o no me escucha.
¿De qué predicó el pastor el que estuvo el domingo pasado aquí? Le fui yo, ¿no? Pero bueno, para la pregunta es, ¿quién estuvo aquí alguno? ¿De qué hablamos? ¿De Camino de Maús. No, El ¿cómo? camino de Maús. Camino de Maús, bien. Ahí y de ese camino de Maús, ¿qué sacaste, Lidia? O María, o Juana, Pedro, quien sea que esté aquí. ¡Alguien me ayude! La sorpresa de los discípulos de encontrarse con Jesús. Ajá. Y no le Es reconocieron. increíble. ¿Por qué causa no la reconocieron? Pues yo creo que es muy claro. Por el dolor, por la angustia, por estar atravesando la pérdida. Justamente, ¿no? Jesús había muerto. Todo esto habla de que el Señor va con nosotros, caminando, y que hay un fuego en su palabra. Bueno, yo recuerdo todo mi mensaje porque lo prediqué el domingo pasado. Pero no voy a recordarlo nada más. A mí me apasionan las historias bíblicas. ¿Saben ustedes que la Biblia no es... ayer o el domingo pasado, el miércoles, les dije esto. ¿Saben lo que es la palabra de Dios? Es Dios actuando en el hombre, acompañando al ser humano. Esa misma relación es la que Dios quiere tener contigo y conmigo, ¿sí? Dios acompañándonos. Amén. Amén. Yo quiero que Dios me acompañe, ¿y tú? Amén. Así que todas las historias que tenemos en la Biblia, no es historia solamente para que sepamos, sino para que la vivamos. Estamos estudiando con un grupo hermoso de hermanos la vida de Jesús, así se llama la serie, y estamos en el libro de Mateo, ¿no? Y en ese libro encontramos una de las historias que a mí me pega tan fuerte en el corazón, me habla Dios a través de esa historia. Es la experiencia allí en el capítulo 11, ¿sí? Hablan su Biblia de Mateo 11 y primeramente, este es mi tema de hoy, a ver si lo tienen, ya lo tenían ustedes. Enfrentando nuestras dudas y temores, ¿sí? Este salmo precioso dice, no tendrás temor de malas noticias vamos a tener. Te anticipo, te digo, vas a tener malas noticias. Vamos, es natural tener malas noticias, sí. Todos quisiéramos solo buenas, pero ¿llegan las malas noticias, sí o no? El tema es no tener temor. ¿Por qué? Dice el texto, su corazón está firme confiando en el Señor. Ese es el secreto. No es que, como Jesús lo tradujo en otras palabras, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido a ese problema, a esa circunstancia. Así que hoy vamos a enfrentar, por lo menos anotar el título para que me lo diga. Enfrentando nuestras dudas y temores. Muy bien. La pregunta para ustedes es, los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos entregado nuestra vida a Dios, ¿tenemos permiso, por así decirlo? ¿Podemos experimentar momentos de dudas, de temores y miedo? Lo que está haciendo la vida de Jesús no contesta. ¿Podemos tener? ¿Sí o no? Sí. Bien. Porque algunos se creen que ya está por encima de todo eso, ¿viste? Navegan, caminan con los ángeles allá arriba. Pero es natural. Vivimos en la tierra, hermanos queridos. Caminamos todos los días, nos enfrentamos a problemas a diario. Dificultades, luchas. Así que eso es natural. Pero, antes de continuar, quiero que tú entiendas y sepas, el vencedor que vive en tu corazón está a tu lado. Amén. Amén. El que venció la muerte, venció a Satanás. Venció y ya está sentado en la gloria, en la presencia de Dios. Él está conmigo, contigo. Así que esa es la ventaja tremenda. Leí esta frase que encontré por ahí que me gustó mucho, que dice, recuerda que preocuparte no te quitará los problemas de mañana. Solo te quitará la paz de hoy. Me encantó. Viste que a veces uno se aflige tanto para el mañana. Está ahí. No te quita preocuparte demasiado. Te quita la paz de hoy. Señor, yo quiero tu paz. Jesús, si hay algo que nos regala es su paz. ¿Sí? Esa paz que sobrepasa todo, dice, entendimiento. ¿Sí? Así que
Como decíamos al principio, la semana pasada compartimos la experiencia de dos varones que dejaban Jerusalén, la cruz, el poder, el centro donde Dios estaba obrando, y se dirigían desilusionados, tristes, amargados a su casa, a Emaús. Porque su esperanza, que era Jesús, estaba allí en la cruz. Es interesante que durante varios tiempos, no sé cuántos años estuvieron estos discípulos con Jesús, que estudiamos la semana pasada, habían visto y experimentado cosas increíbles con Él, pero a veces las dificultades opacan nuestra mirada, nuestra fe, nuestra vida, y vienen las dudas y los temores a la vida, ¿no? Decir que Jesús caminaba con ellos, como decía, caminaba con ellos, y al final se reveló a sus vidas, bendiciendo sus vidas, bendiciendo su casa, y volvieron corriendo otra vez a Jerusalén. Este es un tiempo de regresar permanentemente a Dios. Ahora, por otro lado, saben que todos enfrentaremos momentos de temores y dudas. Los problemas internos son, dicen los profesionales, que son los problemas más difíciles de resolver, ¿sí? Problemas del corazón, del alma. Es difícil. Una cosa es el problema físico que tal vez un médico te lo soluciona, pero los internos. Dicen los estudiosos, yo no soy para nada experto en este tema, pero dicen que las enfermedades de tiempo tienen que ver con la depresión, el estrés y la ansiedad. Depresión, estrés y ansiedad. No sé si está ahí la figura. Ajá. Y leí esto, que la depresión es exceso de pasado. El estrés es la consecuencia del exceso de lo que está pasando hoy. Y la ansiedad es el exceso del futuro. Fenómeno, ahora nos sentimos mejor, ¿no es cierto? Ya sabemos, así que todo fenómeno. ¿Y esto qué me quiere decir? El tema es que la depresión es una carga de mi ayer, de mi historia. No resuelve un montón de cosas que está pesando sobre mi vida de mi ayer. ¿Sí? Y los cristianos tenemos respuestas para esto, ¿no? Ahora vamos a mirar un par de versículos. Sí puede existir que algunos cristianos se depriman, claro, es una carga pesada que le tira hacia abajo. Y el estrés es el presente, ¿viste? Estamos tan pendientes de lo que estamos viviendo y nos pesa tanto el día a día. Ahora, ¿cómo sigue mi vida y cómo continúo? Tengo tantas cargas. A veces estamos rodeados de un montón de cosas y que pesan y golpean nuestras vidas. Y estamos estresados, ¿sí o no? Y cuando uno está estresado no sabe para dónde ir ni qué hacer. Porque está estresado. Los que trabajan mucho con niños, con los que estudian, los que trabajan arduamente, ¿les ha pasado esto, sí o no? Sí. ¿Me van siguiendo hasta ahora o estoy tan perdido como yo? Bien, ese es el estrés. La ansiedad, este es el pecado de muchos. ¿Qué me pasará mañana? ¡Oh! Exceso de futuro. Estamos tan preocupados por el mañana que no vivimos el hoy, ni disfrutamos. Exceso, y nos carga, ¿sí? Entonces, todas estas cosas pueden afectarnos y a veces como cristianos también no tendríamos que permitirlo, pero que nos pasa. Así que la historia que vamos a mirar después es entendible, porque todos enfrentamos problemas y dudas en la vida, aún como cristianos. Así que lo que los expertos y algunos profesionales no saben es que hay un Dios que es poderoso y que mandó a Jesús a nuestro mundo para librarnos, para sanarnos, para restaurarnos y darnos una vida plena. A eso vino Jesús. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo, sí o no? Dice el Espíritu del Señor, Lucas 4, Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a los abatidos, a los que viven el presente descolocado y con estrés, a los que andan con ansiedad. El Espíritu de Dios está sobre Jesús y está sobre nuestras vidas. Amén. Tremendo. Algunos versículos que me apasionan, dice, cuando siento miedo, porque a veces hay temores en la vida, ¿sí? Pongo en ti mi esperanza, confianza. Perfecto. Ahí dice. Y otro versículo dice el Salmo 23, que en esta versión, aunque
Aun si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno. No temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Qué preciosa palabra. Y otro texto del Salmo, los salmistas parece que vivían más vida cristiana que muchos de nosotros. Dice, porque busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis demonios. Otros versículos, Salmo 55, 22 dice, entrégale tus cargas, lo que te aplasta, ya sea ansiedad, estrés o depresión. Entrégale tus cargas, Señor. Y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Tremenda promesa. Yo leería todos los días estos versículos de acá. Pedro dice, el apóstol, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de usted. ¿Qué más precisamos? Solo fe para creer y vivir esto. Y en un texto que vamos a hablar hoy. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan pesadas cargas, dice el texto, y yo les daré descanso. Hoy, Señor, qué linda palabra. Con esto podríamos cerrar e ir. Pero también no empecé el mensaje. Todos en algún momento de nuestras vidas enfrentamos dudas y temores. Dice el punto que sigue. Y quiero leer con vos, si lo tienen allí, Mateo 11, ¿sí? Mateo capítulo 11, algunos versículos, dice del 1 al 15, es la historia de lo que estamos haciendo vida de Jesús. Hablamos de Juan el Bautista. Para mí este hombre, como tantas personas en la Biblia, tiene una enseñanza espiritual para nosotros increíble. Y este es un momento cuando ya Juan estaba en la cárcel, ya había terminado su etapa ministerial. Y estaba en la cárcel, dice la comentarista que estuvo bastante tiempo, hace un año allí. Y comienza hablando, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, subraya eso, al oír Juan los hechos de Cristo, lo que estaba haciendo Jesús. Dice, le envió 2 de sus discípulos. Juan tenía discípulos también. Es más, algunos discípulos de Juan fueron con Jesús después. ¿Sí? Los de que están haciendo vida de Jesús me pueden responder quiénes son, pero no les voy a preguntar ahora porque saben todo eso. Así que mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle. Miren la pregunta de Juan. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Una pregunta muy profunda del corazón. Un corazón que está con dudas y temores allí en la cárcel. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que dice, oís y veis. Le está diciendo, vaya y cuéntale lo que están viendo, lo que está pasando en el ministerio de este Mesías, que soy yo, dice Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres en espíritu es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no hace tropiezo en mí. Y estos discípulos fueron a contarle todo esto a Juan. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver en el desierto? Porque Juan Bautista ministraba en el desierto de Judea, ¿sí? Bautizado en el Jordán. Y dice, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí que los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? Es interesante esta pregunta. ¿Qué salimos a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, este versículo me pega muy fuerte. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes los arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Y el 15 termina diciendo, el que tiene oído para oír, escuche, oiga. Y después pasamos al 25 en adelante, dice Jesús, al cerrar este mensaje de la vida de Juan y de ese momento, aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esta es la promesa, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Padre, que tu palabra sea de bendición para todos los que estamos aquí, y aún para los hermanos que nos están viendo por Facebook. Bendecimos tu palabra, y gracias porque siempre nos habla y nos bendice. La gloria sea para ti, Rey, siempre. Amén. Y amén. Amén. La primera pregunta de Juan allí es, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Dice en el versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Yo subrayé esa palabra, los hechos. Él estaba en la cárcel, estaba escuchando, las noticias le llegaban de todo lo que Jesús estaba haciendo. Y le envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Le permitimos a Juan hacer esta pregunta? Juan en ese momento estaba en la cárcel, Herodes lo había encarcelado justamente porque él había predicado y había señalado la falta, el pecado de este rey, que tampoco era judío, era de Edom, de la descendencia de Saúl, pero no era judío, y había cometido terribles pecados este hombre, este rey, y como Juan el Bautista no tenía problema para señalar, al final del texto por ahí, voy a repetir esto, pero habla de que Juan tenía el espíritu de Elías, ¿sí? Los chicos están estudiando la vida de Elías, ¿sí? Y Elías en un momento se enfrentó a Acab y a la reina Jezabel, y había matado a los sacerdotes falsos de su época. Así que Juan el Bautista tenía el mismo espíritu y confrontó a este rey de Judá y a este rey Herodes, y por esa causa el rey lo metió preso. Y ahí estaba. Así que estuvo, como les dije, tal vez un largo tiempo allí mientras Jesús empezaba su ministerio sirviendo. Seguramente tenía mucho tiempo para preguntarse, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasará con el Israel, con el Mesías que iba a venir? ¿Será que Jesús es ese? Cuando la duda golpea nuestras vidas, tapa muchas veces las promesas de Dios. Lo que hemos visto, fíjate bien lo que dice ahí. Juan había escuchado los hechos de Cristo, había visto y había proclamado. Ahora voy a mencionar un par de cosas sobre lo que él había dicho ya. Pero cuando la duda y el temor golpean nuestras vidas, hasta el más fuerte puede tener tiempo de dudas y temores. Cuando las dificultades llegan a nuestras vidas, nos aprisionan por alguna causa. Tal vez estuvimos orando por algo y no hemos visto la respuesta. Puede llegar a nuestra vida también esto.
La pregunta de Juan era razonable, era entendible. Él estaba allí en la cárcel olvidado. Juan estaba con Jesús en muchos momentos, aun cuando lo bautizó, cuando estaba compartiendo el ministerio. Y al oír lo que Jesús estaba haciendo, le manda a preguntar esto: ¿eres tú el que había de venir? Esto nos recuerda también a los dos varones que hablamos la semana pasada, que estaban volviendo a su casa, habían vivido con Jesús, visto los milagros, resurrecciones y de todo, pero estaban regresando a su casa. Esto habla de que los creyentes también a veces dejamos Jerusalén. Nos cuesta creer, depende de la circunstancia que estamos. Usted, pastor, no conoce mi problema, claro, pero hay alguien que sí te conoce bien. Y lo bueno es que está contigo y conmigo. Amén. Así que Juan había hablado tantas veces de Jesús cuando ministraba, cuando lo bautizó, ¿se acuerdan? Tengo acá algunos textos, no sé si... allí en Mateo 11, a ver, antes de eso... Ajá, el que sigue, por favor. El que sigue. Estoy perdido como tú. Porque Juan... ok. No había sido encarcelado, dice el texto. Y vinieron a Juan y le dijeron, por ejemplo, lo que Juan había dicho de Jesús. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, significa esto. Mira que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de él. Juan sabía quién era. Vosotros mismos veis, me soy testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y sigue diciendo: el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Me encantan las afirmaciones de Juan. Yo estoy tan feliz porque Jesús, el esposo de la iglesia, Él viene a seguir con la tarea. Mi tarea está cumplida, dice Él. Es necesario que Él crezca y yo, Él crece y yo mengue. El que de arriba viene es sobre todo, me encanta. El que es de la tierra es del terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Había hablado tantas cosas de Jesús. Sigue diciendo, cuando el tiempo del bautismo, ese tiempo Jesús vino a Galilea, dice el punto que sigue, ¿sí?, al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de impedirlo y le dijo: soy yo que necesita ser bautizado por ti. ¿Por qué entonces vienes a mí? Jesús le contestó: no me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo. O sea que hasta lo bautizó, estuvo con él, compartieron ministerios, veía lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué más dice el otro texto? Al día siguiente Juan vio a Jesús venir hacia él y dijo: miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Tenían claro, en lo espiritual Juan sabía que Jesús era el Mesías. A él me refería cuando dije: hay un hombre que viene después de mí que es más importante que yo, porque existe antes que yo. Su teología era bien clara, no sabía quién era Jesús, era eterno y que estaba caminando con ellos. Ahora la pregunta que se hace Juan y nos hacemos nosotros también: ¿por qué Juan entonces manda a su discípulo a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? Es que el hecho de saber y conocer todo de Dios, experimentar el poder de Dios, no significa que uno no tenga momentos donde necesite preguntar a Jesús: ¿eres tú? O muchas veces uno se pregunta: ¿dónde está mi Dios en este momento? Podemos hacernos esa pregunta, no te preocupes. No sos hijo, menos hijo, más hijo, porque, o menos hijo porque haces esa pregunta. Y Juan estaba allí haciéndose esta pregunta en la cárcel, ¿no?
Es que Juan estaba atravesando, podríamos llamarle una crisis de fe, ¿sí? De dudas, de temores allí. Muchas veces nosotros también nos pasa lo mismo. Nos preguntamos, ¿será que Dios se acuerda de mí? ¿Me habrá perdonado esa falta terrible que cometí? ¿Será que estoy haciendo su voluntad? ¿Soy su hijo? Un montón de cosas que uno puede estar preguntándose. Ahora Jesús le manda un mensaje tierno y alentador. Un mensaje tierno y alentador. ¿Qué dice allí? Ajá. ¿Qué le dice? Jesús le dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que están escuchando y están viendo. Regresen a Juan. Jesús no cuestiona su temor, su duda. Vayan y cuéntenle lo que está pasando con el Mesías. Tienen su vida de fe. ¿Y qué le dijo? Los ciegos ven, los cojos caminan, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Cuando habla de pobres no está hablando de los que necesitan dinero o están escasos de bienes, sino el que tiene el corazón abierto, como hablamos ayer, que tiene la ventana abierta para recibir de Dios. Entonces Juan habrá escuchado esta palabra y se habrá fortalecido en el Señor. Verdaderamente este era el Mesías. Ahora, desde ya que Juan no salió de la cárcel, pero sí hizo una tarea increíble allí. Su tarea había sido tremenda. El segundo punto que quiero mencionar es lo que le preguntó Jesús a la gente. Se fueron los discípulos a Juan y les hace esta pregunta a la gente: ¿qué salisteis a ver? 3 veces le hacen la pregunta: ¿qué salieron a ver? Y mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Ahora Juan es el centro de su mensaje. Y le dice a la gente: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Sí? El ministerio de Juan el Bautista fue preparar el camino del Señor y preparar el corazón de las personas para encontrarse con el Mesías, con el Salvador. Ahora, su mensaje central, ¿se acuerdan cuál era? Arrepentíos porque el reino de los cielos se está acercando, ha llegado. Y Jesús le pregunta a la gente: ¿qué salieron a ver? ¿Qué les llamaba la atención de Juan? Su vestimenta, su comida, su ministerio en el desierto, el bautismo. ¿Qué era? Lo interesante que la pregunta también es para nosotros de Jesús hoy. ¿Qué venimos a ver cada domingo? ¿Qué nos invita a venir a la iglesia? Tal vez venís a ver a un hermano, tal vez ver al pastor, a ver cómo predica, a los hermanos para, no sé, para saber cómo están, a un amigo, viste que nos juntamos acá y qué lindo ver, vino Kevin, qué bueno, me alegro tanto. Vernos entre nosotros. ¿Pero qué venimos a ver? ¿Qué venimos a ver? ¿O venimos a ver a Jesús, a arrepentirnos de nuestros pecados, a experimentar el poder del reino, a adorar y a buscar su gracia? Yo me acuerdo que hace años cantábamos una canción que decía: yo no sé en qué vienes tú, yo vine a adorar a Dios, ¿se acuerdan? Lo más viejito. ¿De qué época son? Yo soy más viejo acá. Una muy de... Yo no sé a qué vienes tú, yo vine a alabar a Dios. Era bien. Yo no sé a qué vienes tú, yo vine a alabar a Dios. Hasta ahí me acuerdo. Versión argentina, ¿no? No, era americano, una traducción de los pastores y misioneros americanos que tenían. La pregunta es: yo no sé a qué vienes tú. Sabemos a qué venimos. ¿Qué salimos a ver? Mucha gente, aún los religiosos de la época, salían a ver a Juan. Y es más, se bautizaban algunos de ellos. Juan no tenía, ¿cómo se dice para no decir una mala palabra? No tenía pelo en la... ¿Es bien? ¿No es pecado? Le decían a los fariseos: generación de víboras. ¿Qué vienen a hacer acá? Porque ellos iban a ver nada más. Era fuerte su mensaje, ¿eh?
Por eso no tenía muchos seguidores, mucho público. Hay pastores hoy en día que solo enseñan de la bondad de Dios, de las bendiciones de Dios. Qué bueno. Pero hay que hablar también la verdad de Dios. Arrepentimiento para vivir el reino. Amén. Amén. Poquito el amén. 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 Ay, no toma. Tercer punto, dice Juan el Bautista, el texto habla de que Juan fue, dice, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Cuando revive Jesús otra vez, discutimos, charlamos y nos enriquecemos con esto. ¿Qué quiere decir esto? Dice ahí en Mateo 11, como Lucas 7, 28, dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, dice Lucas. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué quería decir Jesús? ¿Qué quería decir? A ver, ¿alguien me puede ayudar esta mañana? No me atropelle como siempre lo hace. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Bien, perfecto. Está. Si miramos a los profetas del Antiguo Testamento, algunos capaz que me van a decir, pero no, para mí que Jesús se equivocó. Porque si lo comparamos con Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, Samuel, tantos otros profetas, Ezequiel, Daniel, hombres de tremenda palabra y ministerio. Y Juan estuvo un par de meses. ¿Qué hizo? ¿Por qué Jesús dijo que Juan era el más grande de los profetas? Nacido de mujer. Déjame enfocarme en la primera parte primeramente. Es que Juan fue el que vino a anunciar. Isaías y otros habían hablado de que iba a venir un mensajero, alguien que iba a anunciar el camino, a preparar el camino del Señor. Y Juan tuvo ese privilegio de preparar el ministerio de Jesús, hablar a la gente que venía el Mesías, a compartir el mensaje mesiánico y hablar del que bajaba del cielo, que era Jesús. Juan fue el más grande porque vino y caminó con Jesús. Pudo ver al Salvador que muchos profetas anhelaban, pero él sí lo vio. Él lo bautizó. Él tuvo el privilegio de compartir parte de la tarea con él. Así que le preguntaron, dice Juan 1:21 allí el texto, que le preguntaron a Juan, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. Vieron que había mucha gente que venía a ver nada más, para solamente como mensajero, para ver qué estaba haciendo Juan. ¿Quién eres? ¿Qué dice de ti mismo? Y mirad lo que dice Juan. Digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta era su tarea. Él sabía su rol, por eso era el más grande. Ahora, para los que no saben mucho de la historia, como charlábamos también en la vida de Jesús, él fue el último profeta, él fue el último hombre del Antiguo Testamento y hasta el comienzo del ministerio de Jesús, el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Él fue el hombre, el más grande, el que vivió en breve tiempo todo lo que el reino de Dios estaba pasando con Jesús. Ahora dice el texto también que, pero, dice, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿Qué quería decir con esto otra vez? El más grande en el reino es más grande que él. Si él era el más grande acá, y acá el más pequeño del reino es más grande que él, ¿qué quería decir? Tampoco me atropellen, ¿eh? Humildad. Sí, humildad. Pero ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? El mejor en este mundo, en esta vida, el mejor para hacer cosas para Dios, será un privilegio en el reino de Dios. Buena su apreciación, hermana, me gusta. Pero estaba hablando de Juan. Juan era el más grande, nació mujer acá. Pero en el reino, el más pequeño es más grande que él.
Lo que está diciendo Jesús es que Juan el Bautista solo pudo ver a Jesús compartir en su vida terrenal, pero fue antes de la cruz. Pero los que creyeron en Él después de la cruz y la resurrección, experimentaron a Cristo en el corazón, vivieron al Señor, una experiencia de vida poderosa en el reino. Hermanos queridos, tú y yo tenemos un privilegio tan grande porque estamos de este lado de la historia. Tú y yo somos más grandes que Juan porque Cristo el Señor vive en tu vida. Él es el Señor de tu historia. Lo conoces. Vimos cuando hemos leído, hemos creído que Él murió y resucitó. Y hemos experimentado el poder de su presencia en nuestra vida. Amén. Este es el privilegio de los hijos de Dios en el reino de Dios. Tremendo. Así que este es el privilegio que Dios nos da. En cuarto lugar, para avanzar rápidamente la vida en el reino de Dios, es de los esforzados, ¿sí? ¿Qué dice allí? La Biblia está llena de consejos de sean fuertes, sean valientes. Así lo dijo a Josué, como a Gedeón y tantos hombres en la Biblia. Sean valientes. Y dice este texto, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre y los violentos los arrebatan. Hay varias versiones e interpretaciones de este texto, pero en esta otra versión, parte dice lo siguiente, si me acompañan, dice allí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, en medio de dificultades. Y los que se esfuerzan logran, ¿qué dice? Aferrarse a Él. Es un desafío. El vivir en la vida cristiana, hermanos queridos, no es fácil. Vas a tener problemas, te voy avisando por las dudas, si no lo sabías. Luchas, conflictos, temores. Pero los valientes, los que se agarran fuertemente al Señor, son los que conquistan. Y sigue hablando Jesús en el 13, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, le dicen a los judíos que pensaban que tenía que venir alguien antes de Jesús, antes del Mesías. Y si queréis recibirlo, Él es aquel que dice Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, escuche. Así que, ahora, quiero aclarar que Juan no fue Elías en el sentido de persona, ¿no? Lo que él ministró igual que en el espíritu de Elías. Jesús les hablaba a la gente de su época sobre esto y le decía, primeramente, acerca del reino de Dios, y que no sería fácil vivir, que vamos a luchar, pero se puede conquistar con Él. Que los valientes son los que conquistan, los esforzados, como le dijo a Josué. Hermanos queridos, la vida cristiana es una permanente lucha, acordate. El enemigo querrá quitarnos el gozo, debilitar nuestra fe, y como estaba viviendo Juan en ese momento, pero hoy, de este lado de la cruz, hermanos, tenemos a un Cristo vencedor. Y podemos decirlo y declararlo sobre nuestra vida. El otro día hablando con una persona de la iglesia, me decía, pastor, esto es la declaración, ¿es válida? Sí, porque hay muchos pastores que declaran cosas, cada uno tiene derecho de hacer lo que quiera, ¿no? Pero lo que necesitamos hacer es declarar lo que dice la Biblia. Esto tiene autoridad, no mi palabra ni tu palabra, ni un pastor, ni un profeta, no. Esta es autoridad, ¿sí? Cuando yo declaro la palabra, lo estoy creyendo. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque si tú no declaras en fe la palabra, no va a pasar nada. Y dice el texto que este es el Elías que iba a venir. Claro que Juan no era aquel Elías del Antiguo Testamento, pero sí llevaba en sí el espíritu de Elías para confrontar a los gobernantes, para predicar en autoridad en el espíritu del Señor. Él tenía este sentir. Por eso Jesús le dice a la gente, este es el Elías que ustedes estaban esperando, que iba a venir. Los religiosos de la época de Jesús y la gente muchas veces esperaban cosas magníficas o ver cosas como lo que hacía Elías, por ejemplo, nada más ver, pero no creer. Estaban dispuestos, por eso Jesús dice, ¿qué salieron a ver? A veces nosotros también solo miramos lo que pasa, pero no estamos viviendo lo que Dios quiere.
Y por último, para cerrar, hermanos, y gracias por la paciencia, el quinto dice: Jesús invita a sus hijos a descansar en Él. Esta parte nos gusta a todos, ¿sí o no? Le digo a todo el mundo: ya le prediqué de Juan, ya le dije todo, fabuloso. Hay que pelear la buena batalla de la fe, pero vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Dice el siguiente: en esa ocasión Jesús dice el texto: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y lo has revelado a todos los que son, no es esta versión, son como niños. No está hablando de los niños, sino de lo que son. Padre, porque a ti te agradó. Y sigue diciendo, luego le dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan pesada carga, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, dice el texto. Déjenme enseñarles en el punto que sigue. Estamos ahí en el 28, ahí está. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. A la ternura de Jesús, me encanta esta frase. Con amor eterno nos ha amado. Hay un tierno amor de Jesús sobre nuestras vidas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero viste cuando uno está lastimado o le ha fallado a Dios, qué bueno saber que Jesús viene con ternura. Nuestros padres, yo no sé, acá hay varios adultos, pero nuestros padres tenían una psicología muy fácil en aquella época. ¿Cómo se llama la chancleta? Zapatillas. No es zapatilla, sino eso que... Chancleta. Chancleta, ¿eh? A la distancia te aconsejaban, ¿sí? Y si estabas en una reunión donde había adultos, con la mirada. Te decían todo, ¿sí o no? Porque sabían que después se iba a la visita, había premio. Y vendías a una idea, algún comentario. ¿Se acuerdan de eso, papás? ¿O soy el único que creció con esa chancleta? ¿Eran así? En la psicología moderna ahora dice: oh, hay que dejarlo en la psicología. Hay un Padre que nos ama con ternura, pero también nos tiene que corregir. Pero en este ejemplo, para terminar, Jesús está diciendo: ustedes están cargados y cansados. Vengan, vengan a mí. Pero vengan, ¿qué están esperando? Dice: pónganse el yugo sobre ustedes. El yugo era lo que se usaba para arar la tierra en la antigüedad. Ustedes saben, 2 animales llevaban. Qué bueno es que en la vida de Jesús, yo dije esto, todos estamos ligados a algo, a alguien. Puede ser el pecado, puede ser Satanás o puede ser Jesucristo. Lo bueno es que ir con Él. Señor, llévame. Porque Jesús dice: mi yugo es fácil, ligero, liviano. Señor, acompáñame en esta vida. No me quiero soltar de ti. Pégame, Señor, con tu yugo. Amén. Amén, hermano querido. Y ahí uno encuentra descanso. Y termino diciéndote: solo con la ayuda del Señor podemos vencer nuestras dudas y temores. Dice este texto maravilloso, ¿sí?, de Pablo allí en Romanos 8. Porque en todas estas cosas que hablamos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias. Cierra tus ojos ahí. Mientras esto nos ayuda con el piano. Te invito a orar y decirle: gracias, Señor, por el testimonio de tu amado Juan. Es un aliento para mi vida. Sé que también a veces tengo dudas, temores. Tal vez estoy, Señor, deprimido, estresado. O tal vez tenga temores, Señor, lo que me pasará mañana en el futuro. Mucha ansiedad. Hoy solo queremos descansar en ti, Señor. Tú has sido nuestro refugio y eres el que sostiene nuestras vidas. Padre, gracias porque en la vida de Juan vimos un ministerio completo. Señor, un eslabón que se unía al ministerio de Jesús. Ahora, Señor,
tú estás desafiándonos también a no solo venir a ver lo que pasa en la iglesia, sino que seamos parte de tu historia, del reino de Dios. Amado, hemos visto tantos milagros ya en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia. Señor, ayúdanos a creerte nada más, creerte y creerte. Padre, cuando la pesada carga está sobre nuestra espalda, sé que tú estás ahí para ayudarnos a llevar adelante. Tú nos desafías a ser valientes, esforzarnos lo más que podamos y así cumplir, así llevar adelante esta tarea maravillosa de ser iglesia. Te alabamos, Padre, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Perdónanos, Señor, porque nosotros no somos siempre fieles. No permanecemos siempre en ti. Gracias porque tú siempre, siempre caminas a nuestro lado. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en esta mañana. Bendice tu iglesia, de los que estamos aquí, los que están en sus casas viéndonos. Señor, levántanos en este tiempo. Como dice tu palabra, viva tu obra en nuestras vidas, en medio de este tiempo. Hace tu obra, Dios. Desde los niños hasta los adultos, podamos ser portadores de tu gloria, como dice Juan. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo tu iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén.